Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un cómic y en concreto un cómic de Spider-Man, La Última Cacería de Kraven, que es un arco argumental de solamente 6 números que fue creado por el guionista J.M. DeMatteis y dibujado por Mike Zeck, que trata precisamente de la última batalla entre Kraven el Cazador y Spider-Man. Se publicó en 1987, por lo que tiene como 35 años y es considerado uno de los mejores arcos argumentales del superhéroe, a pesar de salirse muchísimo, pero muchísimo de la idiosincrasia del personaje. Y se publicó a través de las 3 colecciones de Spider-Man que estaban en publicación en ese momento y supuso el retiro de Kraven durante más de 20 años. Lo que pasa que como tuvo tanto éxito este cómic, evidentemente no iba a estar retirado para siempre. Dada su profundidad y el estilo del cómic, es un cómic que es bastante atemporal a pesar de sus casi 35 años y aguanta muy bien el paso del tiempo, se lee con facilidad sin muchas de las cosas que nos chirrían cuando leemos cómics que ya tienen su tiempecito, y además tiene la ventaja que, a pesar de formar parte de la continuidad del personaje de Spider-Man, es una historia tan diferente que al ser autoconclusiva se puede leer sin haber leído nada antes de él. Y esto es para lo bueno y para lo malo, es decir, este cómic no es para nada representativo de lo que suelen ser los cómics de Spider-Man. Ha tenido diferentes ediciones porque no ha dejado de estar en publicación, pero la actual está siendo publicada por Panini Comics bajo su colección de Marvel Must Have, que es la que tengo yo, y tiene menos páginas que otras ediciones anteriores, solamente tiene 160, pero las páginas es tamaño DIN A4, no es de estos que tienen más grandes, pero es de tapa dura y la impresión es buena, por lo que, bueno, está bien. Tiene un precio de 15 euros. Podéis encontrar el enlace para comprarlo en Amazon en más información y en el mensaje anclado de este vídeo. ¿Qué es lo que contiene? Pues evidentemente los 6 números del arco, que en concreto son el número 293 y el 294 de Amazing Spider-Man, los números 131 y 132 de Spectacular Spider-Man y los números 31 y 32 de Web of Spider-Man. Y los contenidos adicionales que podéis encontrar son las páginas a lápiz de las diferentes portadas de Mike Zeck de los 6 números. Esta portada es precisamente la del número 4, por lo que desde el principio sabemos, o sea, qué es lo que va a pasar, más o menos. Pero se ha elegido este para la mayor parte de las ediciones integrales porque es muy potente sobre todo lo que quieren conseguir en este arco. Y también hay información adicional sobre cómo se desarrolló el proyecto por parte de Matteis, que es muy interesante, así como la cronología de Kraven a lo largo de las colecciones de Spider-Man. Y la concepción. Normalmente no dedico un espacio a esto, pero es que me parece tan graciosa que no puedo evitar mencionarlo. Y es que DeMatteis había tenido esta idea que desarrolla aquí, que básicamente es que un villano mate al superhéroe de la colección y se esté muerto durante unos números para que luego este salga de la tumba para poder recuperar su vida del villano que se le ha arrebatado. A principios de los 80 intentó vender esta idea a Marvel para El Hombre Maravilla, pero fue rechazada, y luego cuando se fue a trabajar por DC, pues lo intentó vender en un arco para Batman, primero siendo asesinado por el Joker y después siendo asesinado por Hugo Strange, pero tampoco coló y fue rechazado. Y cuando volvió a trabajar a Marvel, planteó otra vez la idea, pero este caso, en el caso de Spider-Man, y que el villano pues no fuese un villano recurrente, sino alguien que apareciese solamente para este arco y que luego desapareciese. Y bueno, esta vez pues lo vendió muchísimo mejor y Marvel le compró la idea. Para buscar el villano, porque tenía que ser un villano que ya existiese, pues cogió la enciclopedia del universo Marvel buscando a un villano que hiciese tiempo que no apareciese y buscó y encontró el villano más cutre que le funcionase y escogió precisamente a Kraven, que no había salido desde el 64 y que, bueno, fue uno de los personajes originales de los 6 siniestros y no había salido tanto por su ideología, porque era una ideología muy de la Guerra Fría, y sobre todo por su forma ridícula de vestir, porque viste con un taparrabos y un chaleco con la cabeza de león. Os voy a poner una imagen aquí para que veáis cómo es. Y claro, tú ves esto y no te lo puedes tomar en serio, y esto es precisamente lo que buscaban, buscar un personaje tan ridículo para que tuviese aún más valor lo que estaban intentando construir, que sinceramente para mí sí que lo consiguen, mostrar esta imagen más oscura, gótica, y montar pues un arco muy dramático. Como villano secundario escogen a Alimaña, que es un personaje que fue creado en su momento por DeMatteis y Zeck, o sea, por los mismos creadores de este arco argumental, y es un villano que a la vez da pena, pero que
es absolutamente despreciable y que, bueno, que no podemos evitar querer que desaparezca del mundo. Cronológicamente se sitúa justo después de la boda de Peter Parker y Mary Jane, por lo que la desaparición de Peter en este momento tan importante pues añade dramatismo a la historia y funciona muy bien. En cuanto al guión de DeMatteis, como os he dicho, pues a pesar de que se trata de un cómic de Spider-Man, es mucho más protagonista Kraven, porque de hecho Spider-Man desaparece durante unos números y al fin y al cabo es la última cacería de Kraven, por lo que Kraven es en realidad el protagonista. Es un guión que destaca porque es muy introspectivo y hay muchas cajetillas con diálogos interiores, tanto de Kraven como de Spider-Man y en su momento también de Alimaña, con un toque oscuro y un ambiente así de literatura gótica de terror, y de hecho se utilizan citas del poeta inglés William Blake, y que funciona muy bien precisamente para narrar esa historia dramática con la que Kraven decide acabar con Spider-Man para convertirse con él y superarlo en su trabajo para poder retirarse después del todo. También se ahonda en la relación entre Peter y Mary Jane, que será un vínculo muy importante que servirá para que ambos personajes tiren hacia adelante y no se rindan. Incluso el personaje de Alimaña está muy bien tratado y muy bien desarrollado porque también se lleva a cabo esta función de introspección con él, siendo una víctima de los experimentos de Zemo y Zola, que lo convirtió en un superdepredador con las características de una rata que se come a personas, especialmente mujeres, pues para sobrevivir. Sus diálogos internos hacen que, a pesar de que sea alguien completamente despreciable, pues nos dé muchísima pena y lástima. Y sinceramente con este guión tan oscuro me sorprende, o sea, que consiguiesen la aprobación del Comic Code, que en esos años pues aún era bastante exigente, así que no sé cómo lo hicieron, pero la cuestión es que lleva el sellito todas las portadas originales. En cuanto a la narrativa gráfica, pues sin ser excepcional, la verdad es que funciona muy bien a nivel narrativo, sobre todo porque hay muchos elementos alegóricos que van apareciendo a lo largo del cómic, de los que ya hablaré luego en la sección de spoilers. Y al final de todo os enseñaré también páginas para que veáis todo esto. El dibujo de Zeg, pues evidentemente es hijo de su época, de finales de los años 80, pero a pesar de eso está muy bien dibujado y proporcionado, es muy expresivo, dando el dramatismo necesario para que esta historia realmente funcione, no solamente en las expresiones de los personajes, sino también en el lenguaje corporal a la hora de luchar o de situarse en la viñeta. Esto se ve especialmente en la figura de Kraven, con sus expresiones faciales y corporales, la inmensa fuerza que tiene y sobre todo las caras de locura absoluta que muestra. En cuanto a la tinta y el color, el entintado, como es normal en esta época, pues se satura muchas veces porque no se utilizaban degradados, era más fácil imprimir si la mayor parte de los claroscuros pues se conseguían con estas saturaciones de tinta y las sombras fuesen simplemente negras, pero sí que se trata bien el color en el sentido de que hay una paleta de diferentes tonos azules, especialmente oscuros, no hay demasiados colores vivos, para mantener este ambiente gótico y de dramatismo que funciona muy bien para la narración. Y esto ayuda también el hecho de que el traje de Spider-Man en ese momento sea el traje negro que acaba de estrenar en las primeras Secret Wars, pero incluso los naranjas de la ropa original de Kraven están apagadas y funcionan muy bien con este dramatismo. Cuando sale Alimaña, pues para diferenciar un poco, estos colores son más verdes que azules y se crea un contraste, pues la verdad que funciona muy bien. Y ya entrando en la reseña del cómic, el primer número pues empieza con Kraven en su mansión cazando animales salvajes. Para que situéis, Kraven, su nombre real es Sergei Kravinov y es un inmigrante ruso que era hijo de aristócratas que tuvieron que huir a Estados Unidos cuando estalló la Revolución Rusa en 1917, y desde entonces se ha especializado en ser cazador y en cazar piezas salvajes, es decir, los animales más peligrosos. ¿Y cuál es la característica? Pues que lo hace de la forma más salvaje posible, más cercano a la naturaleza. Y por eso mismo su vestimenta es también ridícula, porque utiliza simplemente un taparrabos, aunque en su mansión caza directamente desnudo. ¿Para qué vestirse? Desprecia el uso de las armas, especialmente las de fuego, y siempre que puede pues caza directamente con las manos, siguiendo un extraño código de honor para todo lo que hace. Y hay que decir que las primeras páginas son muy graciosas
que imagino que es por el Comic Code, porque se carga animales, pero no hay ni una gota de sangre. Ya desde las primeras viñetas vemos que está muy obsesionado con la araña, a quien culpa de todas sus desgracias familiares, incluido desde 1917 en Rusia, habiendo decidido que es un momento para retirarse porque ya es muy mayor. Lo que pasa que su suero pues le permite alargar su juventud. Decide que antes de hacerlo pues tiene que llevar a cabo una última cacería para demostrar que es el mejor cazador del mundo, y para ello tiene que derrotar a Spider-Man y convertirse en él y llevar a cabo su trabajo muchísimo mejor que él. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Pues consiguiendo cazar a Alimaña, un villano que Spider-Man no ha podido vencer por él mismo y que ha necesitado la asistencia del Capitán América. Después de diseñar su plan cuidadosamente, ha decidido que es el momento de llevarlo a cabo, y antes de salir se mete en un terrario lleno de arañas y se pone ya a comerlas a manos llenas, por lo que para imbuirse con el poder de la araña y dominarla, y claro, entre el suero que se toma más el veneno de las arañas, pues está alucinando y se ve que no está muy bien de lo suyo. Por su lado, Spider-Man no está pasando por su mejor momento, a pesar de que se acaba de casar con Mary Jane, ya que uno de sus mejores amigos, Ned, acaba de morir, y en este momento pues está en la calle porque acaba de morir también uno de sus soplones, y dejándose llevar por la nostalgia y con pensamientos de muerte y trabajando con el concepto de la muerte, pues decide ir a llevar dinero para colaborar con el entierro de este soplón, por lo que ya empieza Spider-Man con estos pensamientos de la muerte que nos llevarán al final del primer número. Balanceándose, pues va por la ciudad hasta que se cruza con Kraven, que le dispara unos dardos que finalmente le dan y lo debilitan en extremo, por lo que puede vencerlo rápidamente, lo inmoviliza y se termina el número con Kraven disparándole y después enterrándolo en los terrenos de su mansión y poniendo una lápida en la que pone que aquí yace Spider-Man asesinado por el cazador. El segundo número empieza con Kraven ya vestido de Spider-Man, que se está riendo encima de la tumba allí de forma muy explosiva, y luego vemos a una mujer que está corriendo en medio de la lluvia y de la noche de las calles de Nueva York, y cuando cae aparece una mano por la alcantarilla que la coge, y en la siguiente viñeta vemos que no es sino que Alimaña, que después de haber estado aterrorizado durante mucho tiempo al ser vencido por Spider-Man y el Capitán América, pues está empezando a perder el miedo y ha decidido que volverá a empezar a cazar humanos para alimentarse. Se muestra como alguien que le cuesta muchísimo pensar, que le cuesta mantener la conciencia humana por encima del animal, no puede mantener un pensamiento fijo, repite las palabras, por lo que da muchísima lástima, pero bueno, luego pensamos, bueno, que se está dedicando a comerse a la gente. O sea, no quiero ser una víctima de este ser. Pero Alimaña será el objeto final de Kraven, y antes de cazarlo, para demostrar ya que es superior a Spider-Man, pues primero se dedicará a cazar a algunos criminales normales, pero lo hará de forma brutal, de una forma que Spider-Man no haría nunca, porque de hecho algunos de ellos incluso mueren, otros acaban con lesiones importantes, y pensando que se está convirtiendo en un mejor Spider-Man porque es muchísimo más brutal, en realidad se está convirtiendo en el anti-Spider-Man, porque Peter nunca haría todo esto. Durante estos días, Mary Jane evidentemente está muy preocupada porque Peter no ha vuelto a casa, por lo que decide finalmente salir a la calle para buscarlo, y cuando está en la calle pues está atacada por unos hombres que seguramente pues la quieren violar, no sabemos exactamente qué, y es salvada en el último momento por Spider-Man, pero que no es Spider-Man sino que es Kraven. En un primer momento se alegra, pero cuando ve la forma brutal en la que está pegando a estos señores, por decirles de una forma así pacífica, enseguida se da cuenta de que no es Peter y sale huyendo. Aquí es donde se termina el segundo número, pero me gustaría comentar ciertas cosas que tienen un valor pues muy importante en estos arcos, pero antes de empezar con los spoilers, os voy a enseñar algunas páginas del cómic de estos primeros dos números. En primer lugar, en la portada pues ya destaca muchísimo, es una portada que se ha hecho muy mítica con Spider-Man saliendo de la tumba. En estas dos primeras páginas pues vemos a Kraven cazando a los animales que tiene en su mansión. Aquí vemos a Kraven comiéndose arañas y volviéndose pues muy loco. Y finalmente en estas páginas podéis ver la tumba de Spider-Man y en este lado pues a Kraven en todo su esplendor, para que veáis lo ridículo que es. Aquí vemos a Alimaña cazando a su primera víctima, a Kraven con sus alucinaciones particulares venciendo a la araña, y finalmente pues a Kraven chillando soy Kraven y soy mejor que
Y ya entrando en la sección de spoilers, uno de los elementos así alegóricos muy importantes son las ratas y las arañas que salen a lo largo de todo el cómic, que lo dominan. Y hasta que Spider-Man resucita, hay varios momentos en los que aparece la viñeta de la tumba de Spider-Man e inicialmente pues aparece una rata, luego dos, luego tres, en representación de alimaña. Y después estas van desapareciendo y empiezan a aparecer arañas hasta que finalmente Spider-Man consigue salir de la tumba. Pero es que las ratas y las arañas no solamente salen en estas viñetas con la tumba, sino que salen en todas las viñetas. Mary Jane se encuentra una rata en su casa. Antes de que Spider-Man muera en su casa, pues hay un montón de arañas, en plan, no sé en qué condiciones están viviendo, pero es que forman parte de toda la trama y el ambiente que están creando con este arco. Y finalmente cuando Spider-Man consigue salir es gracias al amor a Mary Jane y el deseo de volver a verla. Y evidentemente pues en realidad descubrimos que Kraven no le había disparado con una bala de fuego, sino con otro tipo de balas que la habían dormido o algo. Lo que pasa que, a ver, no lo sabemos, pero es evidente que Spider-Man no podía estar muerto. Sale para enfrentarse a Kraven, que ya ha conseguido capturar a Alimaña, y después de un enfrentamiento largo, la historia termina con el extraño sentido del honor de Kraven, que solamente quería superar a Spider-Man y que una vez ha considerado que lo ha hecho, libera a Alimaña y anuncia que sus días como cazador han terminado. Spider-Man evidentemente sale a buscar a Alimaña y esa misma noche, no sé, como os digo, pues realizado, se suicida y deja una confesión escrita explicando todo lo que le ha hecho a Spider-Man para que no persigan a Spider-Man por la gente que él ha matado. Y aquí se termina el arco, que es simplemente genial. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que en el ámbito de los cómics el siguiente va a ser el primer volumen de Hellblazer guionizado por Garth Ennis y voy a seguir con los muertos vivientes. Y en el ámbito de los libros, los siguientes van a ser el Silmarillion de J.R.R. Tolkien y la Campana de Cristal de Sylvia Plath. Nos vemos en el siguiente vídeo.